Aubiblio presenta Clarividencia, el arte de la visión futura, escrito por William Walker Atkinson. La lectura de la mente y más allá. Las formas más sencillas de fenómenos telepáticos han recibido el nombre de lectura de la mente, y algunos las han considerado como algo que no pertenece a la telepatía real. Esta última impresión se ha visto fortalecida por el hecho de que se han manifestado muchas exhibiciones espectaculares de pseudo-lectura de la mente, es decir, de una imitación o falsificación de la lectura de la mente, en las que el resultado se obtiene mediante engaños, fraudes o artificios ingeniosos. Pero, a pesar de este hecho, la auténtica lectura de la mente es una fase de la verdadera telepatía. Lo que generalmente se conoce como lectura de la mente puede dividirse en dos clases. La primera consiste en un contacto físico real entre el proyector y el receptor, y la segunda en ningún contacto físico real. Aunque hay una relación muy cercana entre las dos partes, como en el caso del juego de la voluntad. A la primera clase pertenecen todos los casos en los que el proyector tiene un contacto con el receptor, o al menos está conectado con él mediante un objeto material. A la segunda clase pertenecen aquellos casos en los que el receptor busca un objeto que está siendo pensado por un solo proyector o por varias personas en una misma habitación. Se observará que estas dos clases fueron omitidas en los experimentos de la Sociedad para la Investigación Psíquica, debido a la alta posibilidad de fraudes o engaños. Pero, sin embargo, el estudiante se beneficiará si adquiere una destreza en la manifestación de esta forma de telepatía, no solo para su bien personal, sino también porque lo conduce hacia un desarrollo superior. En el caso de la primera clase de lectura de la mente, es decir, aquella en la que se produce un contacto físico real entre el proyector y el receptor, ha existido una disposición por parte de algunas autoridades para explicar todo este asunto mediante la teoría del impulso muscular inconsciente del proyector. Sin embargo, aquellos que han estudiado este tema con mucho cuidado y que han realizado ellos mismos las actividades de esta clase de lectura de la mente, saben que hay mucho más que esto. Los que están familiarizados con el tema saben que hay una transferencia decidida de las ondas mentales del proyector al receptor, y que este último realmente siente cuando éstas golpean su aparato mental receptor. La diferencia entre esta y las formas superiores de telepatía es que en la primera las corrientes de pensamiento generalmente corren a lo largo de los cables del sistema nervioso, en lugar de saltar a través del espacio entre las dos personas. Todos los que han realizado esta clase de experimentos saben que a veces se produce un cambio o desplazamiento en la transmisión de las corrientes de pensamiento. Durante un tiempo, se sentirá las ondas de pensamiento fluyendo a lo largo de los nervios de las manos y los brazos, hasta que, de repente, esto cesará, y se experimentará el paso de la corriente directamente de un cerebro a otro. Es imposible describir esta sensación con palabras para aquellos que nunca la han experimentado, pero a quienes se les ha manifestado una vez, reconocerán de inmediato lo que quiero decir con esta afirmación. Es una sensación diferente a cualquier otra en la vida del ser humano, y debe ser experimentada para recién ser comprendida. La analogía más adecuada que puedo ofrecer es esa sensación que experimenta la persona cuando un nombre que creía olvidado
y que ha buscado durante mucho tiempo, de repente aparece o salta a su conciencia, sintiéndose como si viniera de algún lugar fuera del campo consciente. Pues bien, en el caso de la corriente de pensamiento, la sensación es muy parecida, solo que hay un sentido más completo de la exterioridad de la fuente de pensamiento. Para que se entienda mejor la distinción entre las dos clases de lectura de la mente, una se puede comparar con la telegrafía ordinaria que funciona a través de cables y la otra como en la telegrafía inalámbrica. La fuerza es la misma en ambos casos, y la diferencia consiste simplemente en los detalles de la transmisión. Hay que fijar esta idea en la mente para no tener ningún problema y así siempre poseer la idea correcta de cualquier tipo de caso de lectura de la mente o de telepatía. Pero se debe recordar que hay casos en los que existe una combinación de ambos métodos de transmisión, ya sea simultáneamente o cambiando de uno a otro. Es importante recordar al estudiante que aprenderá con mayor profundidad si lee media docena de experimentos reales de la mente, que leyendo una docena de libros teóricos sobre el tema. Es bueno consultar libros para tener los conceptos correctos fijados en la mente, y también para aprender los mejores métodos que los más experimentados en el tema han explicado. Pero el verdadero cómo del asunto se aprende únicamente a través de la experiencia real. Por lo tanto, daré consejos e instrucciones sobre el trabajo experimental real. El estudiante debe empezar por convertirse en un buen receptor, es decir, en un buen lector de mentes, permitiendo que otros hagan el papel de proyector. Más adelante, puedes realizar la función de proyector si así lo desea, pero el verdadero trabajo fino lo hace el receptor, y por esa razón, esa es la parte que debe aprender a interpretar mediante ensayos frecuentes. Es recomendable comenzar los experimentos con amigos cercanos que estén interesados en el tema. Hay que evitar las primeras pruebas con personas con las que no se tiene una buena relación, y evitar como si fuera una peste a todos aquellos que desprecian el tema general de la telepatía y sus conceptos afines. Debido a que uno debe hacerse especialmente sensible para llevar a cabo con éxito una prueba de lectura de la mente, será susceptible a la actitud mental de los que lo rodean en esos momentos, y por lo tanto, debe juntarse únicamente con aquellos que son agradables y simpáticos. Podrá comprobarse que hay una gran diferencia entre las distintas personas que se prueban como proyectores. Algunos estarán más en rapport, es decir, en simpatía, que otros que pueden ser igual de buenos amigos. En rapport significa más específicamente en armonía vibratoria. Cuando dos personas están en armonía entre sí, son semejantes a dos instrumentos telegráficos inalámbricos perfectamente sintonizados. En esos casos se obtienen los mejores resultados. Con el tiempo se puede aprender a distinguir el grado de relación entre las diferentes personas. Esta condición se puede sentir muy pronto. Al principio, será bueno tratar con diferentes personas, una tras otra, en cada experimento de lectura de la mente, con el fin de elegir la mejor y también para aprender la sensación de los diferentes grados de condición en rapport. Incluso, en aquellos casos de personas en las que las condiciones de comprensión son buenas, es muy beneficioso establecer un ritmo único entre los dos. Esto se logra respirando al mismo tiempo durante unos instantes. Las dos personas tienen que hacerlo. Se comienza contando 1, 2,
3, 4, como el pausado tic-tac de un reloj. Ambas personas deben unirse en ese conteo, hasta que las mentes trabajen al mismo tiempo rítmico. Seguidamente, al respirar al unísono, se hace una cuenta mental al mismo tiempo, para que así respiren juntos. Hay que contar mentalmente. 1, 2, 3, 4, mientras inhala. El 1, 2 se realiza conteniendo la respiración. Y luego, 1, 2, 3, 4, exhalando o expirando. Hay que probar esto varias veces y se verá que se ha establecido un ritmo semejante entre las dos personas. En el progreso de un experimento, si no se dan buenas condiciones, deberá hacerse una pausa durante unos momentos y restablecer la armonía rítmica adecuada para este método. Se empieza haciendo que el proyector seleccione algún objeto destacado de la habitación. Por ejemplo, una silla o una mesa. A continuación, se solicita a la otra persona que agarre su mano izquierda con su mano derecha. La otra persona levanta la mano izquierda, sostenida por la mano derecha, en dirección de su frente. Luego cierra los ojos y permanece pasivo durante unos momentos. Se le pide a la otra persona que concentre su mente en el trabajo seleccionado y que desee que quien está intentando leer la mente se mueva hacia él. Únicamente se debe pensar en el objeto seleccionado y desear con todo el poder que la persona se mueva hacia él. El lector de mentes debe cerrar los ojos y tranquilizar su mente, abriendo su conciencia a todas las impresiones mentales que pueda recibir. Se debe instruir al proyector para que no piense simplemente en el objeto silla, sino, por ejemplo, que repita la frase, allí, ve allí. El pensamiento principal en la mente debe ser el de la dirección. Es necesario desear moverse hacia esa silla. A cabo de un momento, el lector de mentes empezará a sentir un impulso general y algo débil de mover los pies. Hay que obedecer ese impulso. El lector dará algunos pasos lentos en cualquier dirección que le parezca fácil. A veces esto lo llevará hacia una dirección opuesta a la de la silla. Pero lo pondrá en marcha, y pronto empezará a sentir que la dirección es todo un error, y comenzará a ser arrastrado mentalmente en la dirección correcta. Se tendrá que experimentar realmente esta sensación para finalmente comprender con plenitud lo que quiero decir. Después de un poco de práctica, se comenzará a sentir con claridad la dirección mental, o la fuerza de la voluntad del proyector, que parecerá decir, ven por aquí, ahora detente, ahora gira un poco a la derecha, ahora un poco a la izquierda, ahora detente donde estás y saca tu mano derecha. Baja tu mano, mueve tu mano un poco a la derecha. Eso es, ahora lo tienes, todo bien. En poco tiempo, se aprenderá a distinguir entre el pensamiento, no, eso está mal, y el, eso está bien, y entre el, vamos, y el, no vamos, convirtiendo al lector de mentes en alguien completamente pasivo, irreceptivo y obediente al pensamiento y a los impulsos de la voluntad del proyector. De esta forma actuará como un barco bajo la influencia del timón en la mano del proyector. Una vez que se haya alcanzado la destreza en la recepción de las impresiones e indicaciones mentales, podrá ser atraído o atraída como un trozo de acero al imán,
hacia el objeto seleccionado. A veces parecerá como si lo movieran en contra de su propia voluntad, o como si otra persona moviera los pies por él. En otras ocasiones, el impulso será tan fuerte que se lanzará delante del proyector, arrastrándolo en lugar de tenerlo un poco por delante o al costado. Todo es cuestión de práctica. Se descubrirá con el tiempo la gran diferencia entre los distintos proyectores. Algunos de ellos estarán en perfecta sintonía con otra persona, mientras que otros no conseguirán hacerlo. Algunos proyectores no parecen saber lo que se requiere de ellos, y normalmente se olvidan de querer el objeto. A veces es de mucha ayuda decirles que todo depende de la fuerza de voluntad, y que cuanto más fuerte sea esta, será más fácil encontrar el objeto para el receptor. Esto los desafía y los obliga a utilizar su voluntad con más fuerza. Con la práctica se aprenderá a reconocer esa particular sensación de todo va bien, la cual llega cuando finalmente la persona se sitúa frente al objeto deseado. Entonces comenzará a mover su mano derecha hacia arriba y hacia abajo y alrededor, hasta que obtenga la sensación correcta sobre esto, y coloque su mano en el lugar que parece atraerlo más. Uno podrá darse cuenta de que la mano es tan sensible a la fuerza mental como los pies, y se distinguirá entre las señales mentales: arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Y detente ahora, tienes razón. No puedo explicar la diferencia, hay que aprender a sentirlas. Y pronto uno se convertirá en un experto. Es como aprender a patinar, conducir un automóvil, dominar una máquina de escribir o cualquier otro artefacto. Todo es cuestión de ejercicio y práctica. Sin embargo, es sorprendente la rapidez con la que se aprende y cómo en algunas ocasiones parece que se da grandes desarrollos. Ahora mencionaré las diferentes etapas o pasos que beneficiarán los ejercicios, permitiendo que se progrese de lo más simple a lo más complicado. Hay que asegurarse de dominar por completo lo más simple, antes de pasar a lo más complejo. Es necesario ser honesto y disciplinado en todos y cada uno de los pasos, y aprobar el examen antes de la graduación. 1. Ubicación. Comienza por buscar lugares específicos en una habitación: esquinas, cuartos o puertas. 2. Objetos grandes. A continuación, empieza a buscar objetos grandes, como mesas, sillas o libreros. 3. Objetos pequeños. A continuación, procede a buscar objetos pequeños, como libros de una mesa, cojines de sofá o adornos. Poco a poco, escoge objetos más pequeños, como alfileres, artículos de joyería o navajas de bolsillo. 4. Objetos ocultos. Luego busca objetos pequeños que hayan sido ocultados bajo otros objetos, como un libro de bolsillo debajo de un cojín de sofá, o una llave en un libro, o una llave debajo de una alfombra. 5. Objetos minúsculos. A continuación, encuentra objetos más pequeños que estén bien ocultos y colocados en un lugar poco visible, como un alfiler clavado en la pared o una pequeña semilla debajo de un jarrón. Los que practican la lectura de la mente hacia un público modifican lo anterior a través de combinaciones sensacionales. Pero podrás darte cuenta con facilidad de que estos son únicamente arreglos ingeniosos de los experimentos generales anteriores, y que no involucran ningún principio nuevo.
Como estas lecciones han sido pensadas para el estudio y la experimentación, y no para las representaciones públicas, no detallaré esta parte del tema. El estudiante que comprenda los principios generales y sea capaz de realizar con éxito los experimentos mencionados, no tendrá ninguna dificultad en realizar los auténticos logros de los lectores de la mente del público, utilizando simplemente su inteligencia en la realización de los efectos escénicos. Además, se podrá obtener mejores resultados si se interpone una tercera persona entre el proyector y él mismo, o si se utiliza un trozo corto de cable para conectarse a sí mismo y al proyector. Hacer dibujos en una pizarra o escribir nombres por medio de la dirección del pensamiento son el resultado de un fino desarrollo del poder de encontrar el artículo pequeño. El impulso de mover la mano en una determinada dirección viene precisamente de la misma manera. Los logros de la actuación pública del lector de mentes profesional no son más que una forma más complicada del mismo principio general. Una vez obtenida la impresión de dirección, el resto es una simple cuestión de detalles. La apertura de la combinación de una caja fuerte, aunque requiera una maravillosa destreza por parte del operador, es simplemente una elaboración del movimiento de dirección. Algunos receptores son, por supuesto, más hábiles que otros, pero cualquier persona que tenga una inteligencia promedio podrá conseguir en cierta medida una habilidad en estos experimentos, siempre y cuando practique la paciencia y la constancia. No existe la posibilidad de un fracaso absoluto para aquel que actúa inteligentemente y practica lo suficiente. A veces, después de muchos intentos desalentadores, todo el tema ocurrirá de inmediato, y después de eso habrán pocos problemas. Si puedes presenciar las demostraciones de algún buen lector de mentes, ya sea un profesional o aficionado, te ayudará a coger el truco de inmediato. Te darás cuenta de que estos experimentos desarrollan su receptividad psíquica en gran medida y con gran rapidez hacia las fases superiores de los fenómenos psíquicos. Además, te sorprenderás de encontrar signos de una telepatía superior o incluso de la clarividencia. Yo aconsejaría a aquel que desee practicar las facultades psíquicas superiores que comience por perfeccionarse en estas formas de lectura de la mente que son más simples. Además de los beneficios que se obtienen, la práctica resulta muy interesante y permite ingresar a un agradable entretenimiento social. Por lo tanto, nunca permitas que el deseo de alabanza social o popularidad se entrometa en la investigación y los experimentos serios. El segundo paso del desarrollo. El estudiante, después de haberse perfeccionado en los experimentos mediante los requerimientos de la primera clase de lectura de la mente, es decir, donde no hay contacto físico real entre el proyector y el receptor, pero sí una estrecha relación en el espacio que hay entre los dos. En este momento, seguramente el estudiante de este curso deseará hacer una pregunta, algo así como la siguiente. Usted nos ha dicho que no hay ninguna diferencia real entre la telepatía a gran distancia y aquella en la que solo existe una mínima diferencia en la posición del proyector y del receptor, siempre que haya un contacto físico real. Siendo esto así, ¿por qué insiste en la estrecha relación en el espacio que acaba de mencionar? La respuesta sería la siguiente. Si bien no hay distinción de espacio en la verdadera telepatía, aún en experimentos como los que ahora describiré, la cercanía física del proyector le permite concentrarse con más fuerza y también da confianza
al nuevo principiante en la recepción de las corrientes mentales. El beneficio es únicamente el del efecto psicológico sobre las mentes de las dos personas, y no tiene nada que ver con el poder real de las ondas telepáticas. Es mucho más fácil para una persona concentrar su pensamiento y su voluntad en una persona que tiene a la vista, que en una que no está presente. Y, del mismo modo, el receptor se encuentra más confiado y a gusto cuando está en el entorno físico real de la persona que envía los pensamientos y la fuerza de voluntad. Eso es todo. Cuando las personas han adquirido familiaridad con la proyección y la recepción, entonces se supera este obstáculo, y las largas distancias no tienen ningún terror para ellas. La mejor manera de que el estudiante se inicie en esta clase de lectura de la mente es que experimente mientras realiza sus prácticas de lectura de la mente por contacto físico. Por ejemplo, cuando busque un objeto, separe su mano de la del proyector durante un momento y luego trate de recibir las impresiones sin contacto. Con el tiempo descubrirá que está recibiendo impulsos de pensamientos a pesar de la falta de contacto físico, que podrán ser débiles, pero perceptibles. Un poco de práctica lo convencerá de que está recibiendo las corrientes mentales de una forma directa entre cerebros. Este efecto se verá incrementado si hace que varias personas concentren sus pensamientos y su fuerza de voluntad durante el experimento. A partir de esta etapa, pasará gradualmente a la etapa del juego de la voluntad. El juego de la voluntad, muy popular en algunos círculos, consiste en introducir a una persona, normalmente con los ojos vendados, en una habitación en donde varias personas han acordado previamente que debe encontrar alguna cosa, concentrando entonces con firmeza su pensamiento en ese objeto. Hay que enseñar al público no solo a pensar, sino también a querer activamente el progreso del receptor desde el principio hasta el final de la búsqueda. Se debe querer a lo largo de cada paso del recorrido, y luego querer su mano hasta el objeto mismo, donde quiera que esté escondido. Un practicante en la posición del receptor del juego de la voluntad podrá realizar todos los experimentos que acabo de señalar en la clase sobre la lectura y la mente por contacto. En el juego de la voluntad, se debe recordar que no hay que tomarse de las manos ni realizar otra forma de contacto físico entre el proyector y el receptor. La transmisión de las corrientes mentales debe ser directa, de un cerebro a otro. Por lo demás, las dos clases de experimentos son casi idénticas. Existe la misma voluntad hacia el objeto por parte de los proyectores y la misma obediencia pasiva del receptor. La única diferencia es que la corriente pasa ahora por la atmósfera del espacio, como en el caso del mensaje inalámbrico, en vez de los cables del sistema nervioso de las dos personas. El siguiente paso es el de adivinar el nombre de las cosas pensadas por la otra parte. No puedo ofrecer mejores indicaciones que las que sugirieron los investigadores de los niños de Creary, relatadas en el capítulo anterior. Cuando uno se convierta suficientemente hábil en esta clase de lectura de la mente, debería ser capaz de repetir todos los experimentos que mencioné antes, teniendo al menos un buen nivel de éxito. Todo es cuestión de paciencia, perseverancia y práctica. Una vez que te hayas vuelto muy hábil en esta clase de experimentos, puedes empezar a practicar con ejercicios a larga distancia. Es decir, cuando el proyector está fuera de su presencia física.
No importa que la distancia sea simplemente la que hay entre dos habitaciones contiguas o a varios kilómetros de espacio. Sin embargo, al principio, en la mayoría de los casos, la cercanía aporta confianza. Una vez ganada la confianza, la distancia puede alargarse indefinidamente, sin perjudicar el éxito de los experimentos. Los ejercicios a larga distancia pueden consistir en la recepción de palabras sueltas, nombres o mensajes e ideas claras y distintas. Para algunos no es más difícil reproducir diseños geométricos simbólicos, como círculos, cuadrados, triángulos, que palabras o ideas. En los experimentos a larga distancia, es conveniente que el proyector escriba la palabra o el pensamiento que desea transmitir, y que el receptor anote las impresiones que recibe. Estas anotaciones servirán para registrar el progreso y además otorgarán un valor científico a los experimentos. Algunos experimentadores han tenido bastante éxito en los ejercicios de escritura automática de personas vivas, producidos por medio de la telepatía a larga distancia. En estos casos, el receptor se posiciona con pasividad en la hora acordada para el experimento, y el proyector se concentra intensamente en una o varias frases, o en una palabra, al mismo tiempo que desea que la otra persona escriba la palabra. El famoso investigador de fenómenos psíquicos, el difunto W. T. Stead, editor de un periódico londinense, el cual falleció en el hundimiento del Titanic, tuvo mucho éxito en experimentos de este tipo. Sus registros escritos son muy interesantes e instructivos. Por supuesto, se debe comprender que en todos los casos de experimentos telepáticos a larga distancia, debe haber un entendimiento entre las dos personas en cuanto al tiempo y a la duración del experimento, con el fin de obtener mejores resultados. Personalmente, sin embargo, he conocido algunos resultados muy excelentes en los que la recepción del mensaje se produjo varias horas después del envío, demostrando así que la telepatía es en cierta medida independiente del tiempo, así como del espacio. Pero, por regla general, los mejores resultados se obtienen cuando las dos personas se sientan al mismo tiempo. No te conformes con aceptar informes ajenos sobre estas cosas. Pruébalas por ti mismo. Descubrirás un mundo maravilloso de nuevas experiencias. Pero recuerda en todo momento que debes proceder paso a paso, perfeccionándote en cada etapa antes de pasar a la siguiente. Psicometría clarividente. La palabra clarividencia significa visión clara. En su uso actual, contempla un amplio campo de fenómenos psíquicos. Además, es utilizado por diferentes escritores para designar fases de fenómenos psíquicos que se diferencian ampliamente entre sí. El estudiante suele confundirse cuando se encuentra con estas definiciones y usos que son aparentemente conflictivos. En el glosario de la Sociedad para la Investigación Psíquica, el término se define de la siguiente manera: la facultad o el acto de percibir, como si fuera visualmente, con alguna verdad coincidente, alguna escena distante. Se utiliza a veces, pero apenas con propiedad, para la visión trascendental o la percepción de seres considerados como en otro plano de existencia. La señora Henry Sidgwick, una distinguida escritora sobre el tema de los fenómenos psíquicos, en uno de sus informes dirigido a la Sociedad para la Investigación Psíquica, dice lo siguiente: la palabra clarividente
se utiliza a menudo de forma muy imprecisa y con significados muy diferentes. Percibo con ella una facultad de adquirir sobrenaturalmente, sin leer las mentes de las personas presentes, un conocimiento de los hechos como el que normalmente adquirimos mediante el uso de nuestros sentidos. No lo limito al conocimiento que se adquiere ordinariamente por el sentido de la vista, ni tampoco al conocimiento de los hechos presentes. Puede incluirse un conocimiento similar del pasado y, si es necesario, de los hechos futuros. Por otra parte, excluyo la simple facultad de ver apariciones o visiones que recibe el nombre de clarividencia. La explicación definitiva del término clarividencia que acabamos de mencionar tiene una relación directa con la idea que sostienen las mejores autoridades sobre el tema. Además, distingue entre el fenómeno de la clarividencia y el de la telepatía, por una parte, y entre el primero y el de ver apariciones, por otra. Yo, personalmente, acepto la distinción por su forma científica y por su concordancia con los hechos del caso. Por supuesto, podrán ver que la aceptación de la existencia de los sentidos astrales ilumina muchos puntos oscuros sobre los que los investigadores psíquicos tienen dudas, y reconcilia hechos que eran aparentemente opuestos. Todas las autoridades científicas, así como los mejores ocultistas, dividen los fenómenos de clarividencia en varias clases bien diferenciadas. La siguiente clasificación es simple e indica claramente las principales formas de fenómenos clarividentes. 1. Clarividencia simple, en donde la persona clarividente se limita a percibir las emanaciones áuricas de otras personas, como las vibraciones, los colores o las corrientes de vibraciones del pensamiento. No obstante, no puede ver acontecimientos o escenas alejadas en el espacio o en el tiempo del observador. 2. Clarividencia en el espacio, en donde la persona clarividente percibe escenas y acontecimientos alejados en el espacio del observador, y frecuentemente también es capaz de percibir tales cosas incluso cuando están ocultas u oscurecidas por objetos materiales intermedios. 3. Clarividencia en el tiempo, en donde la persona clarividente percibe escenas y acontecimientos que han tenido su lugar original en el tiempo pasado, o escenas y acontecimientos que tendrán su lugar original en el futuro. Describiré cada una de estas tres clases junto a sus múltiples variantes, a medida que lleguemos a ellas en el lugar que les corresponde en estas elecciones. Sin embargo, antes de hacerlo, deseo explicar los diversos métodos por los que se suele inducir la visión clarividente. Estos métodos pueden ser designados de la siguiente forma. 1. Psicometría o el método de entrar en contacto con el plano astral por medio de algún objeto físico relacionado con la persona, cosa o escena sobre la que se desea ser informado. 2. La mirada de cristal o el método de entrar en contacto con el plano astral por medio de la mirada en un cristal o espejo mágico. 3. El ensueño clarividente o el método de entrar en contacto con el plano astral a través de estados psíquicos en los que las imágenes, los sonidos y los pensamientos del plano material y físico quedan fuera de la conciencia. Procederé ahora a ofrecer los detalles relativos a cada una de estas tres clases de métodos que inducen a la visión clarividente o a las condiciones de relación con el plano astral. Psicometría. La psicometría es aquella forma de fenómeno clarividente en la que el clarividente
ingresa en el plano astral por medio del vínculo de conexión de objetos materiales, como un trozo de piedra, un pedazo de cabello o una prenda de vestir. Por lo tanto, ha tenido asociaciones previas con la cosa, persona o escena respecto a la cual se requiere la visión clarividente. Sin entrar en explicaciones técnicas del ocultismo, diría que la virtud de estos artículos consiste enteramente en su valor asociativo, es decir, que tienen en sí mismas ciertas vibraciones de experiencias pasadas que sirven de nexo de unión o de filamento asociado con la cosa que se pretende introducir en el campo de la visión clarividente. Alcanzar clarividentemente una cosa, una escena o una persona de esta manera es parecido a desenrollar un ovillo de hilo, cuando se tiene el extremo suelto en la mano. O también es parecido a hacer que un perro de gran olfato huela un pañuelo que en su día llevó la persona a la que deseaba buscar. Una conocida autoridad en el tema de los fenómenos psíquicos ha dicho lo siguiente sobre este punto. El clarividente que no está entrenado generalmente no puede encontrar ninguna imagen astral particular sin tener algún vínculo especial que lo ponga en contacto con el tema requerido. La psicometría es un ejemplo de ello. Parece como si existiera un tipo de vínculo o afinidad magnética entre cualquier partícula de materia y el registro que contiene su historia. Un vínculo que le permite actuar como especie de conductor entre ese registro y las facultades de cualquiera que pueda leerlo. Por ejemplo, una vez traje de Stonehenge un pequeño fragmento de piedra, no más grande que la cabeza de un alfiler, y al ponerlo en un sobre y entregárselo a una psicóloga, la cual no tenía ni idea de lo que era, comenzó a describir esa maravillosa ruina y el país desolado que la había rodeado. Y luego imaginó vívidamente escenas de su historia original, demostrando que ese fragmento infinitamente pequeño había sido suficiente para ponerla en comunicación con los registros relacionados con el lugar de donde provenía. Las escenas por las que pasamos en el curso de nuestra vida parecen actuar de la misma manera en las células de nuestro cerebro que en la historia de Stonehenge en esa partícula de piedra. Establecen una conexión con esas células por medio de la cual nuestra mente se pone en relación con esa porción particular de los registros, y así recordamos lo que hemos visto. Una de las formas más simples y comunes de la psicometría es aquella en que la psicometría es capaz de mencionar la condición física de una persona sosteniendo en la frente o incluso en la mano algún objeto o artículo pequeño, como un pañuelo recientemente usado en la persona del individuo sobre el que se busca la información. En el caso de algunos psicómetras muy sensibles, la persona psíquica asume la condición de la otra persona mientras sostiene alguna prenda u objeto de ella. Frecuentemente experimenta un dolor físico real y la angustia de la persona, y es capaz de indicar qué dolencia está sufriendo. Algunas personas alcanzan una gran habilidad en este sentido, y son una gran ayuda para los médicos que recurren a sus servicios. Algunos doctores exitosos poseen esta facultad bien desarrollada y la utilizan para obtener beneficios, aunque por regla general no mencionan nada al respecto, por temor a crear comentarios desfavorables de sus colegas médicos y del público en general que no creen en tales tonterías. Un paso más allá es el poder de algunos psicómetras para describir correctamente las características personales, e incluso la historia pasada de las personas con las que se entran en contacto, o cuyo artículo asociado tienen en sus manos. Algunos casos muy notables de esta fase de la psicometría
se relatan en los libros que contienen la historia de la clarividencia. Uno muy interesante es el relato por Schock, el destacado escritor alemán, el cual cuenta su maravillosa experiencia en este sentido. A continuación, escuché el relato con sus propias palabras. Me ha sucedido, en algunas ocasiones, durante el primer encuentro con un total desconocido, cuando he estado escuchando en silencio su conversación, que su vida pasada hasta el momento presente, con muchas circunstancias menores pertenecientes a una u otra escena particular de la misma, se me ha presentado como un sueño, pero de forma totalmente involuntaria y no buscada, ocupando en duración unos pocos minutos. Durante mucho tiempo estuve dispuesto a considerar estas visiones fugaces como un truco de la fantasía, sobre todo porque mi visión soñadora me mostraba la vestimenta, los movimientos de los actores, el aspecto de la habitación, los muebles y otras características de la escena, hasta que en una ocasión me encontré en un estado de ánimo divertido. Narré a mi familia la historia secreta de una costurera que acababa de salir de la habitación. Nunca había visto a esa persona. Sin embargo, los oyentes se asombraron. Se rieron y no quisieron convencerse sino de que yo conocía la vida anterior de la persona, ya que lo que había declarado era perfectamente cierto. No me asombré al comprobar que mi visión soñadora coincidía con la realidad. Entonces presté más atención al tema. Con frecuencia, en la medida que era posible, relaté a aquellos cuyas vidas habían pasado ante mí las visiones que tenía entre sueños, para así obtener de ellos su réplica o confirmación. En todas las ocasiones se produjo una confirmación, con mucho asombro por parte de los que la dieron. Un día, de feria, fui a la ciudad de Waldshut, acompañado por 2 jóvenes guardabosques, los cuales aún están vivos. Era de noche, y cansados de nuestra caminata, entramos en una posada llamada La Viña. Cenamos con una numerosa compañía en la mesa pública, cuando de repente se divirtieron con las peculiaridades de los suizos que creían en el mesmerismo, el sistema fisionómico de Lavater y cosas similares. Uno de mis compañeros, cuyo orgullo nacional se vio afectado por las burlas, me rogó que respondiera a una joven de aspecto superior que se sentaba enfrente y que se había permitido ridiculizarlo sin ningún control. Pero ocurrió que los acontecimientos de la vida de esta persona acababan de pasar por mi mente. Me dirigí a él con la pregunta de si me respondería con verdad y franqueza si le narraba los pasajes más secretos de su historia, siendo él tan poco conocido para mí como yo para él. Sugerí que eso iría más allá de la habilidad fisionómica de Lavater. Me prometió que si yo decía la verdad, la admitiría de inmediato. Entonces narré los acontecimientos que me había proporcionado la visión de mis sueños, y las personas que nos rodeaban se enteraron de la historia de la vida del joven comerciante, de sus años escolares, de sus pecados, y finalmente de un pequeño acto ilícito cometido por él en la caja fuerte de su patrón. Le describí la habitación deshabitada con sus paredes blancas, donde a la derecha de la puerta marrón había estado sobre la mesa la pequeña caja de dinero. El hombre, muy impresionado, admitió la exactitud de cada circunstancia, incluso lo que no pensaba escuchar de la misma. La anécdota anterior es muy común en esta clase de psicometría, y muchas personas han tenido alguna vez destellos de esta fase del poder. Lo único destacable de este caso particular es su fidelidad en cuanto a los detalles. Esto muestra un desarrollo muy fino del sentido astral. El rasgo que lo hace psicométrico, en lugar de pura clarividencia,
es que la presencia de la otra persona era necesaria para producir el fenómeno. Incluso un poco de ropa habría bastado. Souk no parece haber sido capaz de manifestar la clarividencia del tiempo independientemente de la presencia de la persona en cuestión. Necesitaba del vínculo asociado, o el cabo suelto del ovillo psíquico. El siguiente en la lista de los fenómenos de la psicometría es aquel en el que el psicómetra es capaz de describir la escena lejana por medio de un trozo de mineral, planta u objeto similar. Una vez localizado ese lugar, en estos casos, el psicómetra se pone en contacto con la escena lejana, por medio del vínculo que he mencionado. Una vez conseguido esto, es capaz de relatar los acontecimientos que están sucediendo en esa escena en ese mismo momento. Se mencionan algunos casos muy interesantes, en los que el psicómetra ha podido espiar un determinado lugar por medio de algún pequeño artículo que fue localizado recientemente en ese sitio. Por ejemplo, una vez entregué a un joven psicómetra un lapicero de la oficina de un abogado que era amigo mío y que estaba situado lejos de la psicometría. Este dio una imagen perfecta del interior de la oficina, la escena al otro lado de la calle visible desde la ventana de la habitación y ciertos eventos que estaban ocurriendo en la oficina en ese momento, que fueron verificados por una cuidadosa investigación. Todo ocultista o investigador de fenómenos psíquicos ha experimentado muchos casos de este tipo. Otra fase de la psicometría es aquella en que el psicómetra es capaz de percibir las condiciones existentes en el subsuelo, por medio de un trozo mineral o metal que originalmente se encontraba allí. Se han registrado algunos casos sorprendentes del discernimiento psicométrico de minas. En esta etapa de la psicometría, todo lo que se necesita es un trozo de carbón, mineral o metal que haya salido de la mina. Siguiendo esta pista psíquica, el psicómetra es capaz de describir los estratos del terreno circundante, aunque todavía no hayan sido descubiertos. Otra forma de discernimiento psicométrico es aquella en la que el psicómetra se pone en contacto con la historia pasada de un objeto o de su entorno a través del propio objeto. De este modo, el psicómetra que sostiene en su mano o presiona contra su cabeza una bala de un campo de batalla es capaz de imaginarse todo el enfrentamiento que ocurrió en el pasado. O, al tener contacto con un trozo de cerámica antigua o un utensilio de piedra, el psicómetra es capaz de imaginarse la época y los pueblos pasados relacionados con la cosa, incluso después de que hayan pasado muchos siglos. Una vez le entregué a un buen psicómetra un trozo de adorno extraído de una momia egipcia que tenía una antigüedad de más de 3000 años. Aunque el psicómetra no sabía con exactitud qué era el objeto, ni de dónde había venido, fue capaz de imaginarse las escenas en las que había vivido el egipcio y las relacionadas con la fabricación del adorno, unos 300 años antes de esa época, pues resultó que el propio adorno era una antigüedad cuando el egipcio lo adquirió. En otro caso, hice que el psicómetra describiera en detalle la vida animal y los fenómenos físicos de la época en que un fósil había existido cuando estaba vivo, hace unos miles de años. En el momento adecuado, explicaré cómo es posible ingresar en los secretos del pasado mediante la visión psicométrica, es decir, explicaré las leyes psíquicas que hacen posible todo esto. Algunos de los casos más notables de esta forma de psicometría, que son conocidos en el mundo occidental, están relatados en los trabajos de un geólogo llamado Denton. Hace unos 50 años realizó una serie de investigaciones sobre los fenómenos de la psicometría.
Sus experimentos ocupan varios volúmenes. Siendo geólogo, pudo seleccionar los mejores sujetos para los experimentos y también verificar y decidir sobre la exactitud de los informes dados por los psicómetras. Su esposa, por otro lado, era una hábil psicometrista y se ha dicho de ella, por buenas autoridades, que era capaz, al poner un pedazo de materia de cualquier naturaleza en su cabeza, de ver, ya sea con los ojos cerrados o abiertos, todo lo que el pedazo de materia, figurativamente hablando, alguna vez vio, oyó o experimentó. Los siguientes ejemplos darán una buena idea de los experimentos de Denton, que son típicos de esta clase de psicometría. El doctor Denton le dio a su esposa un pequeño fragmento roto de un gran meteorito. Se lo llevó a la cabeza y le informó lo siguiente. Esto es curioso. No se ve nada en absoluto. Me siento como si estuviera en el aire, o más bien, en la nada, en ningún lugar. Soy incapaz de describirlo. Parece algo alto, sin embargo, siento como si se elevara. Mis ojos son llevados hacia arriba, pero miro a mi alrededor sin obtener nada. No hay nada que ver. Ahora veo nubes, pero nada más. Están tan cerca de mí que parece que estoy en su interior. Mi cabeza, mi cuello y mis ojos están afectados. Mis ojos son llevados hacia arriba y no puedo bajarlos. Ahora las nubes parecen cada vez más ligeras y es como si la luz del sol fuera a atravesarlas. Cuando las nubes se separan, puedo ver una o dos estrellas y luego la luna en lugar del sol. La luna parece estar cerca y se ve rudimentaria y áspera, y más pálida y grande de lo que he podido apreciarla antes. ¡Qué sensación tan extraña me invade! Parece como si yo fuera hacia la luna, y parece como si la luna viniera hacia mí. Todo me afecta terriblemente. El doctor Denton añade: estaba demasiado afectada para continuar el experimento por más tiempo. En algún momento de su historia, había entrado este aerolito en la esfera de atracción de la Luna y su velocidad había aumentado tanto que su fuerza centrífuga aumentaba. Lo había llevado de nuevo al espacio, de donde ha atraído por fuerza atracción superior de la Tierra. ¿Había caído, terminado su carrera para siempre? En otra ocasión, el doctor Denton puso a prueba a la psicometrista con un hueso de ballena. Ella supuso al principio que era de madera, pero después empezó a relatar sus impresiones psíquicas. Estas fueron las siguientes. Me siento como si fuera un monstruo. No tiene nada de árbol y es inútil que vaya más allá. Tengo ganas de vomitar. Ahora quiero sumergirme en el agua. Creo que me va a dar un ataque. Mis mandíbulas son tan grandes como para derribar una casa de un trago. Ahora sé qué es esto. Es el hueso de una ballena. Veo en el interior de la boca de la ballena. No tiene dientes. Tiene un aspecto viscoso, pero solo puedo observarlo. Ahora veo al animal entero. ¡Qué criatura tan horrible! En otra ocasión, el doctor Denton entregó a la psicometrista un diminuto trozo de esmalte del diente de un mastodonte, que había sido encontrado a 30 pies bajo la superficie de la Tierra. La psicometrista no tenía el menor conocimiento sobre las características de la diminuta escama de esmalte que se le entregó, pero sin embargo, informó lo siguiente. Mi impresión es que pertenece a algún animal monstruoso.
probablemente su dentadura. Me parece un monstruo perfecto, con patas pesadas, cabeza un poco manejable y un cuerpo muy grande. Estoy bajando hacia un arroyo poco profundo para beber. Apenas puedo hablar. Mis mandíbulas son tan pesadas. Tengo ganas de ponerme a cuatro patas. Un ruido llega a través del bosque. Tengo el impulso de responder a él. Mis orejas son muy grandes y coriáceas, y casi puedo imaginar que se agitan en mi cara cuando muevo la cabeza. Parece tan raro estar hablando con estas pesadas mandíbulas. Son de color marrón oscuro, como si estuvieran completamente gastadas. Hay uno viejo, con grandes colmillos. Parece muy duro. Veo varios más jóvenes. De hecho, hay toda una manada. Mi labio superior se mueve con curiosidad. Puedo agitarlo. Me parece extraño cómo se mueve. Hay una planta que crece aquí, más alta que mi cabeza. Es casi tan gruesa como mi muñeca, muy jugosa, dulce y tierna. Algo así como el maíz verde, pero más dulce. No es el sabor que tendría para un ser humano. Oh, no. Es enfermizo. Muy desagradable para el gusto humano. Podrían citarse miles de estos casos, pero el principio es el mismo en todos ellos. En mi propia experiencia, le di una pequeña pieza de la Gran Pirámide de Egipto a un psicómetra que no tenía estudios y que no sabía nada del antiguo Egipto ni de su historia ancestral. A pesar de ello, me dio un relato tan detallado y completo de la vida del antiguo Egipto que incluso se encontraba confirmado con las opiniones de las mejores autoridades, por lo que yo dudaría en publicar el informe, ya que sería considerado como una impostura de rango por la autoridad científica del medio. Algún día, sin embargo, puede que lo publique. No existen algún tipo de instrucciones especiales que ofrecer al estudiante de psicometría. Todo lo que se puede hacer es sugerir que cada persona apruebe los experimentos por sí misma, con el objetivo de averiguar si posee o no la facultad de psicometría. Puede ser desarrollada por los métodos que entregarán en otra parte del libro para trabajar todos los poderes psíquicos, pero dependerá mucho de la práctica y del ejercicio real. Agarra objetos extraños y, situado en una habitación tranquila, con el objeto en la frente, excluye todos los pensamientos del mundo exterior y olvida todos los asuntos personales. En poco tiempo, si las condiciones son las adecuadas, empezarás a tener destellos de esencia relacionadas con la historia del objeto. Al principio, estarán desconectadas y confusas, pero pronto se aclarará la escena y las imágenes se volverán más nítidas. El ejercicio constante desarrollará el poder. Practica únicamente cuando estés solo o en presencia de algún amigo cercano. Evita siempre las compañías que son poco amigables y armoniosas cuando practiques los poderes psíquicos. Los mejores psicómetras suelen mantener los ojos cerrados cuando practican su poder. Seguramente has escuchado hablar de la percepción de cartas selladas como clarividencia, pero esto solo es una forma de psicometría. La carta es un medio de conexión muy bueno en los experimentos psicométricos. Te aconsejo que comiences tus experimentos con cartas antiguas. Te sorprenderás al descubrir la facilidad con que empezarás a recibir impresiones psíquicas de las cartas, ya sea de la persona que las escribió o del lugar en el que fueron escritas, o de alguien relacionado con la historia. Uno de los experimentos más interesantes que he presenciado en psicometría fue el de una carta que había sido enviada de un lugar a otro.
hasta que había dado la vuelta completa al mundo, siendo psicometrizada por una joven doncella hindú. Aunque ésta ignoraba el resto del mundo, fue capaz de imaginarse la gente y el paisaje de cada parte y lugar por donde la carta había viajado. Su informe era en realidad un interesante diario de viaje de una vuelta al mundo. Se pueden obtener algunos resultados interesantes en la psicometría de cartas antiguas. Pero hay que ser muy consciente al respecto y abstenerse de divulgar los secretos que se obtendrán con el ejercicio de estos experimentos. Sé honorable en el plano astral, así como también en el plano físico. La mirada de cristal clarividente. Como ya mencioné en la lección anterior, la mirada al cristal es el segundo método para entrar en contacto con el plano astral, bajo el término general de mirada de cristal. Incluyó todo el conjunto de fenómenos relacionados con el uso del cristal o espejo mágico, siendo un mismo principio subyacente en todos estos casos. El cristal sirve para concentrar la energía psíquica de la persona, de tal manera que los sentidos astrales son motivados a funcionar con mayor facilidad. Se advierte al estudiante que no debe considerar el cristal o espejo mágico como algo que posee un poder maravilloso en sí mismo. Por el contrario, el cristal o espejo mágico sirve como un simple instrumento físico para la visión astral, de la misma manera como el telescopio o el microscopio funcionan para la visión física. Algunas personas son supersticiosas con respecto al cristal y le atribuyen algún extraño poder sobrenatural. Pero el verdadero ocultista, comprendiendo las leyes de los fenómenos que surgen de su uso, no cae en este error. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de decir, cometería una falta si no mencionara el hecho de que el uso continuado de un determinado cristal tiene a menudo el efecto de polarizar sus moléculas de manera que lo convierte en un instrumento mucho más eficaz con el paso del tiempo. En cuanto más tiempo una persona utilice el cristal, parece responder mejor a los usos de esa persona. Estoy de acuerdo con muchos usuarios del cristal al creer que cada persona debe conversar con su cristal para su uso personal y no permitir que sea utilizado por extraños o cualquier persona que no simpatice con el pensamiento oculto. El cristal acostumbra a polarizarse según las necesidades de la persona que lo utiliza habitualmente, y es una tontería permitir que se interfiera en ese proceso. El uso de cristales y otros objetos brillantes y resplandecientes ha sido una práctica muy común para los investigadores psíquicos de todos los tiempos, y en prácticamente todas las regiones del mundo. En los primeros años de la humanidad, se empleaban piezas de cuarzo claro o guijarros brillantes. A veces se empleaban piezas de metal pulido. De hecho, casi todos los objetos capaces de brillar han sido empleados de esta manera en algún momento. Actualmente, se sigue repitiendo la misma condición. En Australia, los adivinos y magos nativos emplean agua y otros objetos brillantes, y en algunos casos, incluso llamas, chispas o brasas. En Nueva Zelanda, los nativos utilizan con frecuencia gotas de sangre sostenidas en la palma de la mano. Los fiyianos llenan un agujero con agua y miran dentro de él. Las tribus sudamericanas utilizan la superficie pulida de piedras negras o de color oscuro. Los indios americanos utilizan agua o piedras brillantes de sílex o cuarzo. Las razas primitivas usan piezas brillantes de metal. Lang, escribiendo sobre el tema, ha dicho lo siguiente: miran fijamente una bola de cristal, una taza, un espejo, una mancha de tinta, en Egipto e India.
Los maoríes de Nueva Zelanda, una gota de sangre. Los indios americanos, un cuenco de agua. Los romanos y africanos, un estanque. El fez, el agua, en un cuenco de cristal, o casi cualquier superficie pulida. En este resurgimiento actual del interés por el estudio de los cristales entre las clases más ricas de Europa y América, algunos de los profesores más importantes han insistido en que sus alumnos compren globos de cristal puro, afirmando que únicamente estos son capaces de servir con plenitud al propósito perseguido. Pero, como esos cristales son muy costosos, no se ha podido experimentar este consejo. Sin embargo, esta sugerencia es errónea, ya que cualquier globo de cuarzo claro, o incluso de vidrio moldeado, serviría de la misma forma para el propósito, y no hay necesidad de gastar de $25 a $50 por un globo de cristal puro. En este sentido, se pueden obtener muy buenos resultados con el uso de un cristal de reloj colocado sobre un pedazo de terciopelo negro. Hoy en día, algunos utilizan con un mejor efecto pequeñas piezas pulidas de plata u otro metal brillante. Otros continúan practicando el antiguo plan de utilizar una gota de tinta, vertida en un pequeño plato de mantequilla. Algunos tienen pequeñas tazas pintadas de negro por dentro en las que vierten agua y logran obtener excelentes resultados. Y sobre todas las cosas, aconsejo al estudiante que no preste atención a las instrucciones relacionadas con la necesidad de realizar conjuros o ceremonias sobre el cristal u otro objeto utilizado en la observación. Esto es una simple superstición ociosa y no tiene ningún propósito útil, excepto, tal vez, el de dar a la persona confianza en la cosa. Todas las ceremonias de este tipo tienen como objetivo mantener la atención de la persona que investiga y darle confianza en el resultado. Esto último tiene un enorme valor psicológico, por supuesto. Hay pocas instrucciones generales necesarias para la persona que desea experimentar con la observación del cristal. Lo principal es mantener la tranquilidad y un estado mental serio, sin caer en un juego irresponsable si se desea obtener resultados. Se debe tener siempre la luz en la espalda, en lugar de dirigirla hacia ti. Observa con tranquilidad el cristal, sin forzar la vista. No tienes que evitar guiñar los ojos. Hay una diferencia entre mirar y mirar fijamente. Algunas buenas autoridades aconsejan colocar las manos sobre los ojos como si fueran un par de anteojos. En muchos casos, es necesario realizar varias pruebas antes de obtener buenos resultados. En otros, se obtienen algunos resultados en el primer ensayo. Es un buen plan intentar traer a la visión algo que ya se ha visto con los ojos físicos, algún objeto familiar. El primer signo de visión psíquica real en el cristal suele aparecer con una apariencia poco nítida. Como una niebla blancuzca, el cristal pierde gradualmente su transparencia. En esta nube borrosa aparece entonces, poco a poco, una forma, o un rostro, o una escena de algún tipo, más o menos definida. Si alguna vez has tenido la oportunidad de revelar una película o placa fotográfica, sabrás cómo aparece la imagen. W. T. Stead, el destacado investigador inglés de los fenómenos psíquicos, ha escrito lo siguiente con respecto a los fenómenos de la mirada del cristal. Hay algunas personas que no pueden mirar en una botella globular ordinaria sin ver imágenes que se forman sin ningún esfuerzo o voluntad de su parte, en el globo del cristal. La observación de cristal parece ser la menos peligrosa y la más sencilla de todas las formas de experimentación. Simplemente se mira en un globo de cristal del tamaño de un billete, o en una botella de agua que esté llena de agua clara, y que esté colocada de manera que no
incida demasiada luz sobre ella, y luego simplemente se mira. No hay que hacer ningún conjuro o una tontería. Simplemente hay que observar durante 2 o 3 minutos, teniendo cuidado de no cansarse, parpadeando todo lo que se quiera, pero fijando el pensamiento en lo que se desea ver. Entonces, si tienes la facultad, el cristal se nublará con una niebla blancuzca, y en el centro la imagen aparecerá gradualmente, de la misma manera que una fotografía se forma en una placa sensible. La misma autoridad relata el siguiente experimento interesante con el cristal. La señorita X, al mirar en 2 ocasiones el cristal como prueba, para comprobar si podía verme cuando estaba a varios metros de distancia, no me observó a mí, sino a cada uno de mis amigos en cada ocasión. Nunca los había visto, pero los identificó inmediatamente al verlos después en mi oficina. Una de las noches en las que experimentamos con los intentos de fotografiar a un doble, cené con la señora C y su amiga en un restaurante cercano. Al mirar la botella de agua, la señora C vio que empezaba a formarse una imagen, y al observarla por curiosidad, describió con bastante detalle a un señor mayor al que nunca había visto, y al que yo no reconocía en absoluto por la descripción que hizo en ese momento. 3 horas después, cuando la sesión de espiritismo había terminado, la señora C entró en la habitación y reconoció al señor Elliot. De los señores Elliot y Fry, como el caballero que había visto y descrito en la botella de agua del restaurante. En otra ocasión, la imagen fue menos agradable. Se trataba de un anciano que estaba muerto en la cama con alguien llorando a sus pies, pero nadie sabía quién era ni a qué se refería. Andrew Lang, otro importante investigador de los fenómenos psíquicos, ofrece el siguiente interesante experimento en la observación de cristales. Yo había entregado una bola de cristal a una joven, la señorita Bailey, que apenas tuvo éxito con ella. Ella se la prestó a la señorita Leslie, que pudo ver un gran sofá rojo, cuadrado y antiguo, cubierto de muselina, el cual encontró después en la siguiente casa de campo que visitó. El hermano de la señorita Bailey, un joven atleta, se burló de estos experimentos. Se llevó la esfera a su estudio y regresó con una cara de «Gay Gash». Admitió que había observado una visión, alguien que conocía bajo una lámpara. Dijo que descubriría durante la semana si había visto bien o no. Esto fue a las 5:30 de la tarde en un domingo. El martes, el señor Bailey se encontraba en un baile, en un pueblo a un par de kilómetros de su casa, y conoció a una señorita con el nombre de Preston. El domingo, dijo, hacia las 5:30 estaba usted sentada bajo una lámpara, con un vestido que nunca le había visto llevar, una blusa azul con encaje sobre los hombros, sirviéndote a un hombre vestido de azul, que estaba a espaldas de mí, de modo que solo podía ver la punta de su bigote. Vaya, seguramente las cortinas estaban levantadas, dijo la señorita Preston. Estaba en otro lugar, en Dulby, dijo el señor Bailey. Y es cierto que él se encontraba allí. La señorita X, la conocida colaboradora de la revista inglesa Borderland, realizó hace varios años una investigación algo extensa sobre los fenómenos de la visión de los cristales. A partir de sus experimentos, hizo la siguiente clasificación de los fenómenos, el cual transcribo aquí para beneficio de cualquier lector. Su clasificación es la siguiente. 1. Imágenes de algo observado inconscientemente. Reproducciones nuevas, voluntarias o espontáneas, y que no aportan ningún conocimiento nuevo a la mente.
2. Imágenes de ideas adquiridas inconscientemente de otros. Algún recuerdo o efecto imaginativo que no proviene del yo ordinario del que mira. Revivencias de la memoria. Ilustraciones del pensamiento. 3. Imágenes clarividentes o proféticas. Imágenes que dan información sobre algo pasado, presente o futuro, que el observador no tiene otra posibilidad de conocer. En realidad, todas y cada una de las formas o fases de clarividencia posibles, mediante otros métodos de inducción de la visión clarividente, son posibles en la mirada del cristal. Es un error considerar la evidencia como una forma separada y distinta de los fenómenos psíquicos. La observación de cristales es solo una forma o un método particular de inducir la visión psíquica o clarividente. Si se tiene esto en cuenta, se evitarán muchos errores y malentendidos que son muy comunes en este tema. Con el objetivo de ofrecer un beneficio con todos los puntos de vista que sean posibles, citaré ahora a un viejo escritor inglés relacionado al tema del uso del cristal. Hago esto comprendiendo que a veces un estudiante aprende más de un punto de vista que de otro. Algunas frases parecen alcanzar su comprensión donde otras no pueden hacerlo. Las indicaciones de la autoridad inglesa son las siguientes. Lo que se desea mediante el uso frecuente de la esfera transparente es formar un nivel personal de poder clarividente, de modo que las visiones de las cosas o acontecimientos, pasados, presentes y futuros, aparezcan con claridad en la visión interior o en el ojo del alma. Solo con este esfuerzo, el cristal se convierte a la vez en un bello, interesante e inofensivo canal de placer e instrucción, desprovisto de peligros y propicio para el desarrollo mental. Para lograr este objetivo, es necesario prestar atención a las siguientes indicaciones prácticas, que, si se realizan con cuidado, conducirán al éxito. 1. Elige una habitación tranquila donde no te molesten. Tiene que estar, en la medida de lo posible, libre de espejos, adornos, cuadros, colores llamativos y otras cosas parecidas que podrían distraer la atención. El cuarto debe tener una temperatura agradable, de acuerdo con la época del año, ni caliente ni fría, entre 60 y 65 grados. En la mayoría de los casos este calor es adecuado, aunque se deben considerar las diferencias naturales en las personas. De esta forma, los individuos que son delgados, nerviosos y delicadamente organizados, y los de características linfáticas y suaves, fáciles de manejar y pasivos, requieren un apartamento ligeramente más cálido que la clase que tiene más firmeza, la cual es conocida por sus ojos oscuros, por su cabello y complexión que están combinados con articulaciones prominentes. En caso de que sea necesario un fuego o cualquier forma de luz artificial, se debe estar bien protegido, para evitar que los rayos de la luz reflejen o lleguen directamente al cristal. La habitación no debe ser completamente oscura, sino algo sombreada, o cargada de una luz apagada, o algo así como la que prevalece en un día nublado o húmedo. 2. El cristal debe ser colocado en su soporte sobre una mesa o puede descansar sobre un cojín de terciopelo negro. En cualquier caso, debe estar parcialmente rodeado por una envoltura o tela de seda negra o similar, ajustada de tal manera que restrinja cualquier reflejo indeseable. Antes de comenzar el experimento, recuerda que lo más frecuente es que al principio no se vea nada, y posiblemente tampoco durante otras sesiones, aunque algunos espectadores, si están fuertemente dotados de poderes psíquicos, en un estado de desenvolvimiento inconsciente y a veces consciente,
puedan tener la suerte de obtener buenos resultados en la primera prueba. Por lo tanto, si no se percibe nada durante los primeros intentos, no hay que desesperarse ni impacientarse, y tampoco creer que nunca se verá nada. Hay un verdadero camino hacia la visión cristalina, pero solo está disponible para quien tiene calma, paciencia y perseverancia. Si en el primer intento de manejar en bicicleta se fracasa, la única manera de aprender es seguir las instrucciones necesarias y perseverar diariamente hasta que la habilidad de manejar sea natural. Así ocurre en el aspirante a vidente. Hay que ser constantes con estas sencillas indicaciones y el éxito premiará, tarde o temprano, todo el esfuerzo invertido. 3. Comienza sentándote cómodamente con los ojos fijos en el cristal, con una mirada firme y tranquila, no agresiva, solamente durante 10 minutos en la primera ocasión. Al calcular el tiempo, es mejor colgar el reloj a una distancia en la que, aunque la esfera sea visible, el tic-tac no se escuche. Una vez transcurrido el tiempo, coloque el cristal con cuidado en su estuche y guárdalo en un lugar oscuro, bajo llave, sin permitir que nadie más lo manipule. En la segunda sesión, que debe ser en el mismo lugar y en la misma posición y a la misma hora, se puede aumentar la duración del esfuerzo a 15 minutos y continuar por este periodo durante las siguientes 5 o 6 sesiones, después de lo cual el tiempo puede ser aumentado gradualmente, pero en ningún caso debe ser más de 1 hora. El orden preciso de repetición debe seguirse siempre hasta que el experimentador haya desarrollado una capacidad casi automática para obtener fácilmente los resultados, momento en el que ya no es necesario cumplirlo. 4. Cualquier persona que se admita en la sala y se le permita permanecer mientras se realiza el ejercicio, debe, en primer lugar, guardar absoluto silencio y, en segundo, permanecer sentado a cierta distancia. Cuando se hayan desarrollado las facultades latentes, uno de los presentes podrá formular preguntas, pero utilizando un tono de voz muy suave, despacio y bajo, nunca de forma repentina y contundente. 5. Cuando encuentres que el cristal comienza a verse opaco o nublado, con pequeños puntos de luz brillando sobre él, como si fueran estrellas diminutas, sabrás que estás comenzando a obtener aquello que buscas, es decir, la visión cristalina. Por lo tanto, ten confianza y sé perseverante. Esta condición puede continuar o no durante varias sesiones, dando la apariencia de que el cristal aparece y desaparece alternativamente, como en una niebla. A su vez, esta apariencia nebulosa dará lugar a una ceguera de los sentidos a todo lo demás, excepto a un océano azul o azulado del espacio, contra el cual, como si fuera un fondo, la visión será claramente aparente. 6. El cristal no debe usarse después de comer algo. Además, se debe tener cuidado con la dieta. Consumir solo alimentos digeribles y evitar las bebidas alcohólicas. La comida sencilla y nutritiva, y el ejercicio al aire libre, con la satisfacción de la mente o el amor a la simplicidad de la vida, son grandes soportes para el éxito. La ansiedad mental o la mala salud no conducen al fin deseado. Es importante prestar atención a la respiración correcta. 7. En cuanto al momento en que se producen los acontecimientos que hemos visto, cada vidente suele estar impresionado al respecto. Pero, por regla general, las visiones que aparecen en el fondo extremo indican un tiempo más alejado, ya sea pasado o futuro,
mientras que las que aparecen en el primer plano, o más cerca del vidente, muestran el presente o el futuro inmediato. 8. Son dos las clases principales de visión que se presentarán al observador. Primero, la simbólica, indicada por la aparición de símbolos tales como una bandera, un barco, un cuchillo o un pedazo de oro. Y la segunda son escenas y personajes reales, en acción o de otra manera. Las personas de tipo firme en la organización, activas, entusiastas, pero decididas, son más propensas a percibir simbólicamente o alegóricamente, mientras que los de naturaleza pasiva suelen recibir revelaciones directas o literales. Ambas clases necesitan practicar cuidadosamente la veracidad, el desinterés, la gratitud por lo que se muestra y la confianza absoluta en el amor, la sabiduría y la guía de Dios. A medida que el estudiante avance en el estudio de estas lecciones, se familiarizará con distintos detalles y métodos relacionados con las etapas de la clarividencia, conocimientos que podrá combinar con los anteriores, ayudándole a manifestar con éxito los fenómenos psíquicos de la mirada al cristal, que, como he mencionado, no es más que una simple etapa de la clarividencia y está sometida a las mismas leyes y reglas generales de manifestación. Se debe recordar que la clarividencia presente, pasada y futura es posible para el observador de cristales que se encuentra altamente desarrollado. El tubo astral, relacionado muy de cerca con los fenómenos de la mirada de cristal y la psicometría, es lo que los ocultistas conocen como el tubo astral, aunque este canal psíquico puede desarrollarse en la clarividencia ordinaria por medio del poder de la atención concentrada. No voy a hacer una descripción detallada o técnica del tubo astral, pero quiero darles una visión general y completa de él y su funcionamiento. En el caso de la fuerte concentración de la mente, de psicometría o mirada de cristal, se establece un canal o línea de fuerza en la sustancia astral que compone la base del plano astral. Esto es parecido a la estela que un barco deja en la superficie del agua por la que ha pasado. O es como una corriente de fuerza magnética en la atmósfera. Es causada por una polarización de partículas que componen la sustancia astral, que se manifiestan en una corriente de intensas vibraciones en esta misma, y sirven como un canal listo para la transmisión de la fuerza psíquica o energía astral. El tubo astral sirve de conductor para las vibraciones, corrientes y ondas de energía que hay en el plano astral y que llevan hacia los sentidos astrales de la persona la percepción de las cosas, objetos y escenas alejadas de ella en el espacio y el tiempo. El modo en que el vidente astral percibe estas cosas alejadas en el espacio y el tiempo se explicará en las siguientes lecciones de este curso. En este lugar nos ocupamos simplemente del canal por el que fluyen las corrientes de energía y que ha sido denominado como tubo astral. Como bien dice un escritor, a través del tubo astral, los sentidos astrales sienten realmente las imágenes y a menudo los sonidos que se manifiestan a distancia. Del mismo modo que uno puede ver imágenes lejanas a través de un telescopio o escuchar sonidos distantes mediante un teléfono. El tubo astral se utiliza en una variedad de formas de fenómenos psíquicos. A menudo se utiliza de forma inconsciente y surge espontáneamente, bajo la fuerte influencia de una emoción real, un deseo o la voluntad. Es utilizado por el psicómetra entrenado, sin el uso de ningún punto de partida o centro focal, sino simplemente por el uso de su voluntad entrenada, desarrollada y concentrada.
pero su uso más familiar y común es en conexión con algún objeto que sirve como punto de partida o centro focal. El punto de partida o centro focal, antes mencionado, es generalmente lo que se conoce como objeto asociado en la clase de fenómenos generales conocidos como psicometría, o bien una bola de cristal o una superficie pulida similar en lo que se conoce como mirada de cristal. Otra autoridad importante en el tema dice a sus lectores lo siguiente: la vista astral se encuentra comprimida al estar dirigida a lo largo de lo que es prácticamente un tubo. Está limitada en gran medida como lo estaría la vista física en circunstancias similares, aunque si se maneja con perfección continuará mostrando, incluso a esa distancia, las auras, y por lo tanto, todas las emociones y la mayoría de los pensamientos de las personas que están en supervisión. Sin embargo, podría decirse que por el simple hecho de usar la vista astral debería ser posible ver las cosas desde todos los lados al mismo tiempo. Y así pasaría si usara esa vista de manera normal sobre un objeto que estuviera bastante cerca de él, dentro de su alcance astral, pero a una distancia de cientos o miles de kilómetros, el caso es muy diferente. La vista astral nos da la ventaja de una dimensión adicional, aunque sigue existiendo la posición en esa dimensión, y es naturalmente un factor muy fuerte para limitar el uso de los poderes en ese plano. Las limitaciones se asemejan a las de un hombre que utiliza un telescopio en el plano físico. El experimentador, por ejemplo, tiene un campo de visión particular que no puede ser ampliado o alterado. Él está mirando su escena desde una cierta dirección y no puede darle la vuelta de improviso y probar cómo se ve desde el otro lado. Si le sobra energía psíquica, puede dejar de lado el telescopio que está utilizando y fabricar uno completamente nuevo que se acerque a su visión de manera diferente. Sin embargo, no es un camino que se adopte en la práctica. El estudiante encontrará que, a medida que avanzamos en el curso, muchos de estos puntos que ahora parecen complicados y poco claros, tomarán con el tiempo un aspecto simple y nítido. Debemos gatear antes de caminar, ya sea en la investigación psíquica como en todo lo demás. La continuación a este audiolibro es El sueño de la clarividencia. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.